tendencia autodestructiva. La denominada tendencia autodestructiva del ser humano es un concepto originado en los estudios sobre psicología y sociología. Comprende todas las conductas orientadas hacia la autodestrucción, indirecta o directa, del propio individuo o grupo. Este es el fin. Mi hermosa amiga, este es el fin. Mi único amigo, el fin de nuestros elaborados planes, el fin de todo lo que permanece, el fin sin seguridad ni sorpresa, el fin. El asesino se despertó antes del amanecer y se puso las botas. Tomó una cara de la antigua galería. Padre. Sí, hijo, quiero matarte. Estos son solo unos cuantos fragmentos de la canción El fin de 1967 por el grupo The Doors, que nos cuenta una triste despedida. Con esta mención podemos ir ya adentrándonos en el río para saber nuestro destino. La historia de la humanidad ha avanzado no mediante los años, sino las épocas de diferencia, con lo cual es seccionada hoy, pero se ha de recordar que todas estas separaciones son superficiales y solo son tomadas para referenciar. La historia ha de ser vista sin ninguna frontera para tener un entendimiento completo y conjunto, para entender la evolución y contraste con lo anterior. Una de las épocas de mayor movimiento fue la que abarcó a todo el siglo XX, fue por ejemplo una época donde por primera vez la juventud o parte de ella quiso romper valores preimpuestos, aportando filosofías como la que hubo en Estados Unidos, y es de aquí que se origina este río. La violencia muchas veces ha transformado y deformado la realidad, ya sea mediante guerras, atentados, revoluciones y tensiones. Esto ha afectado a cada lugar del globo, teniendo sus propios conflictos que agitaron su historia. Y una de las naciones de mayor historia en cuanto a conflictos modernos tienen que tener el suyo. Vietnam era una colonia francesa que se había liberado tras la Segunda Guerra Mundial, pero aún las demás potencias requerían su dominio, lo que hizo que el intervencionismo estadounidense se hiciera presente de nuevo. Esta guerra es popular por el gran choque que fue para la sociedad estadounidense por no vencer a pesar de su superioridad armamentística, pero todas estas explicaciones, a pesar de ser necesarias para estar en situación, no darán un análisis completo, sino que será una entrada y seguirá fusionando conforme avance. Muchas películas han intentado recrear el choque que es la guerra en varios sectores, en el individual con Hasta el último hombre, en el civil con El cielo se oscurece con la perspectiva infantil, o incluso la revisión moral histórica con Los hombres tras el sol, una película conocida por su realismo y crudeza. Pero la mayoría son estudios desde un punto de vista reconstructivo o ficcional, pero manteniéndose en la acción y físico. Pero este conflicto necesitó de una nueva interpretación, al igual que la Primera Guerra Mundial supuso un gran choque psicológico en la guerra moderna. El estudio mental es complicado para hacerlo visual, pero es posible mediante la locura que los escritores pueden presentar. Todo empieza con la vista del final, lo que uno ve, piensa y siente, una mezcla de música, voces e imágenes de destrucción física y moral, mediante una sola persona, el protagonista, que se convierte en los ojos del espectador, el capitán Willard, del cual la mayoría de veces solo escucharemos sus aturdidos pensamientos llenos de una sola cosa, un objetivo que desconoce, pero que cuando se lo dan no es más que una forma de lavado de problemas, mientras los oficiales ejecutan sin dar acción. El hilo conductor de forma literal es una línea a seguir con un río en el que se esconde lo desconocido, cruzándose con eventos cada vez más cerca del surrealismo pesadillesco. Un oficial de caballería aparece como primera muestra de esto. Es excéntrico llegando a lo caricaturesco por su visión superficial, prometiendo premios y centrándose exaltadamente en uno de los acompañantes de Willard por surf, mientras en su alrededor se ve la cara que solo el capitán nota, preguntándose cómo este oficial tan amado y de acciones cuestionables era menos peligroso que su objetivo. Lo único que los diferenciaban no eran sus acciones, sino que uno de ellos seguía el sistema. De este encuentro se extrae una de las escenas más famosas, con la gran promesa de que a pesar de todo, esto solo es la entrada al río. Una parada en la jungla nos recalca cómo nuestro grupo no tiene el control, ya que hay más de una cosa de la que preocuparse, y de que no hay que abandonar la única línea, donde son meros visitantes.
para después llegar a lo más parecido a un espejismo, algo que no encaja y parece más bien paradisíaco, una forma de entretener la vista de los soldados mientras ese espejismo se deforma cada vez más, mientras Willard a través otra vez de sus pensamientos nos ilumina lo que consta y se asimila con lo dicho por su objetivo cual le parece todavía lejano. Lo siguiente que se nos muestra parece trascender de todo lo visto de forma lisérgica para entrar en un ambiente, por así decir, realista donde una fina calma predomina, siendo destruida por el mal entendimiento y el instinto de supervivencia que les carcome la humanidad que les queda, cual es quebrada en el momento que nuestro oficial toma por mano propia la situación con su objetivo claro como una bala. Tenía 12 años aquel niño vietnamita cuyo nombre no sé, los mercenarios lo capturaron junto a su padre cuyo nombre, no sé, una mañana en los grandes altiplanos. El boina verde miró al muchacho flaco con sus ojos de cabra herida y se convenció pronto de que bastaba amedrentarlo para hacerlo hablar. Así el boina verde dio una rápida orden y los mercenarios se llevaron al padre tras la verde muralla. Ahora fuerza, muchacho, dinos dónde está el frente, dinos dónde está el frente o matamos a tu padre. Ho Tien, el niño que no habla, Nguyen Chi Tin, un poeta y activista vietnamita estadounidense, describe una trágica historia de un niño vietnamita cuyo padre fue asesinado por un soldado estadounidense llamado Boina Verde, una violencia que durante este período sucedía contra la población. Este autor, a pesar de haber recibido reconocimiento internacional, no se salvó de unos 30 años de cárcel. El manuscrito original de Tien le fue devuelto a principios de 2008. La subida y bajada de emoción que nos dejan desconcertados nos llevan a un festival macabro y caótico donde las únicas luces son los destellos de municiones y guirnaldas de circo, como si se tratase de un espectáculo de mal gusto. Llevándonos a una escena que se ha de resaltar, dentro de una trinchera llena de afroamericanos listos para morir como carnada surge un personaje de manera calmada, aparece cumpliendo con su cometido de una manera que interesa a los demás, hipnotizándolos hasta completar su acción. Ya no hay vuelta atrás. Esta delgada línea que vive de día y muere de noche como un círculo vicioso y absurdo se aleja de nuestro punto en la gran línea azul que sigue más allá. Abandonad toda esperanza, ¿quiénes aquí entráis? Inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno. La calma se hace presente, ambos extremos del río son desconocidos, y esta calma es rota con un retorno a la realidad mediante el fallecimiento del personaje limpio, el joven que no llega a la mayoría de edad, donde las cariñosas palabras de su madre suenan de fondo pidiéndole que vuelva, sufriendo el destino de muchos no volver ni saber. El plano se mantiene fijo con la cara del capitán donde se ve su horror, incomprensión y realización de su derrota. Era una vez un soldado quien finalmente regresaba a casa después de la guerra de Vietnam. Él llama a sus padres y les pide un favor que pedirles, tiene un amigo que quisiera llevar conmigo. Él fue herido gravemente durante la guerra, pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir, y yo quiero que se venga a vivir con nosotros. Lamento escuchar eso, hijo. Tal vez lo podamos ayudar a encontrar un lugar donde vivir. Alguien con semejantes limitaciones sería una terrible carga para nosotros. A ese punto, el hijo colgó el teléfono. La policía dice que fue él mismo que lo hizo. Los devastados padres descubrieron algo que no sabían, su hijo solo tenía un brazo y una pierna. Haciendo un paréntesis, aquí aparece una secuencia de escenas que nos cuenta su propia historia. Visitando lo que parece un puesto abandonado, la película nos presenta una faceta poco mostrada en el cine. El pueblo francés, del cual eran propietarios coloniales de Vietnam o en la época llamado la Federación de Indochina, esta agrupación territorial se formó en 1887 por la agrupación de las tres regiones vietnamitas, Cochinchina, Tonkin y Annam, con Camboya y Laos.
Tras la Segunda Guerra Mundial y la repulsión de los japoneses de la zona, el Imperio francés intentó retomar control de la zona fracasando en el intento. Estados Unidos, en plena época de apogeo, tomó la decisión de retomar la zona aprovechando el conflicto interno del territorio por las vías de orientación política, debido a lo referente a la Guerra Fría, donde estos conflictos entre las dos potencias hegemónicas estaba candente, pero eso sería extenderse sobre temas fuera del territorio, pero es más comprensible con lo referente a la escena, donde se nos presenta a un propietario con sus dominios en pleno peligro, donde el único pilar es la confianza entre todos, principalmente en la familia. Esta escena es la más calmada de toda la cinta, pero nos muestra un caos más profundo que el de la guerra en sí. Francia ha sido considerada popularmente a lo largo de toda su historia reciente la cuna de la democracia contemporánea con su famosa revolución, pero en plena escena se nos muestra una faceta poco contada, cuál es el gran inconformismo interior, donde el debate se torna en enfrentamiento por lo difícil de la situación. Esa unidad que se nos cuenta es más frágil de lo que parece, develando otra vez a través de nuestro protagonista y gracias a todo lo anterior las múltiples facetas del ser humano y su naturaleza cambiante con respecto a la situación. Toda la calma muere aquí. Entre risas y vuelta a la normalidad, hay una nueva emboscada donde ya no se soporta la presión, sucumbiendo al medio lo que les cobra la vida del capitán, que en su último suspiro intentara llevarse a Willard con él por la culpa que carga, acabando sin sepultura en el río como uno más. Ante tales sucesos el resto de la tripulación tiene que avanzar a pesar de haber perdido la cabeza o no saber qué pensar, ya que lo que encontrarán no será un hombre y un ejército, sino una divinidad y sus fieles. El panorama es dantesco, sangre, locura y fanatismo se juntan para dar este lugar, cual es presentado por un fotógrafo cual mantiene un análisis filosófico que cae en lo poético, al punto de caer en pensamientos más lejanos que Platón con la filosofía del más fuerte. No es la primera vez que este pensamiento aparece. Anteriormente con los franceses se nos había hablado del dualismo platónico con las dos personas que tiene el ser humano. La esencia y la idea, el alma y el cuerpo que llegan a un equilibrio que nuestro protagonista tiene que mantener y desenfoca con la presencia del fotógrafo que no la mantuvo y la de su presa. Kurtz es imponente por su mera presencia, no hay violencia, no hay tortura, solo palabras que hielan la sangre por la calma que mantiene frente a su cazador y a la hora de matar a los que aún le pueden ayudar, como en un orden natural de las cosas que se vuelve primitivo, pero que es de esencia en la naturaleza humana. Poesía y mensajes crípticos donde nos habla de la guerra y su violencia, incluso sintiendo admiración por sus enemigos del Vietcong que han abrazado la inmoralidad y la crueldad contra todo, civiles, militares e incluso ellos mismos. Con pocos hombres así acabará la guerra. Un ejército no puede ser implacable si se sostiene sobre cervezas. Se nos habla de cómo esa forma de mantener soldados cansados que en sí no odian mediante recompensas superficiales para que estén dispuestos, se habla de un odio y voluntad tan profunda que los hombres se conviertan en puro instinto asesino. Esta filosofía que le rompe por dentro, es también su fin cuando el cazador toma sus instintos dejando todo atrás para cumplir con sus deseos, acabarlo encomendado, ya que los seguidores de Kurtz solo lo miran irse mientras Kurtz dice lo único que ve y resuena: el horror. Esta película no es solo una película antibelicista, es una película que al igual que muchas otras hablan de más temas. El individuo, los civiles, la naturaleza incierta del humano, es demasiado. Un viaje sin rumbo, sin sentido, donde el resultado no es de importancia, no hay moraleja, no salvas a nadie, solo sufres y ves lo que Dante describe: un pozo sin fondo, casi sin final, vicioso, cruel y violento.